En la noche del 23 de octubre de 1610, en Mérida, capital de la Capitanía General de Yucatán, el aire se volvió más denso que de costumbre, cargado de una quietud ominosa que presagiaba un horror. Un grito, largo y desgarrador, rasgó la calma opresiva que se había cernido sobre la majestuosa hacienda de don Alonso de Peralta. No era el grito de un animal ni el lamento habitual de un esclavo torturado en la lejanía, sino un alarido de pura desesperación, de terror helado, de una mente que se resquebrajaba. Provenía de las habitaciones principales, de donde doña Leonor, la esposa del todopoderoso señor de la hacienda, se había recluido hacía semanas, consumida por una melancolía que se había transformado en delirio. Una sombra oscura parecía envolver los muros de piedra caliza de la mansión. Una presencia invisible que había ido tejiendo su tela de locura alrededor del alma de la dama, alimentada por un amor prohibido, una injusticia brutal y el espíritu atormentado de un esclavo que había sido asesinado en esos mismos dominios. Este no era un mero caso de histeria o melancolía femenina, enfermedades comunes atribuidas a las mujeres de la época. Era una posesión de la razón, un descenso a los abismos de la demencia que destrozaría una de las familias más influyentes de la península y dejaría un rastro de horror tan palpable que, siglos después, Kodat, la hacienda sería conocida solo por los susurros de su fantasma. La historia de un espíritu que no encontró descanso y cobró la razón de la única mujer que le había mostrado bondad. Si quieres conocer la verdadera historia de la tragedia que convirtió este lugar en el más temido de Yucatán, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia te va a impactar desde el primer segundo. Mérida, a principios del siglo XVII, era una joya de cal y canto en el corazón de la península de Yucatán. Una ciudad erigida sobre las antiguas piedras de To, la capital maya de los Xiu, y bautizada con el nombre de la romana Emérita Augusta. Era un lugar de contrastes brutales, donde la blancura deslumbrante de sus casas de piedra caliza y la opulencia de sus iglesias y mansiones coloniales ocultaban una realidad sombría y despiadada. La vida vibraba en la Plaza Mayor, con sus mercados coloridos y la algarabía de mercaderes, encomenderos y frailes. Pero el verdadero poder, la riqueza y el control, residían en las vastas haciendas que rodeaban la ciudad, como satélites de un sol cruel que quemaba sin piedad. Don Alonso de Peralta era uno de esos soles, un hombre de 50 años, de complexión robusta, barba rala y ojos pequeños y penetrantes, que rara vez mostraban emoción, salvo la de la autoridad inquebrantable y el cálculo frío. Su estirpe se remontaba a los primeros conquistadores de la región, y su fortuna era tan vasta como sus dominios. Era un caballero de la prestigiosa Orden de Santiago, un título que ostentaba con un orgullo desmedido y que garantizaba su posición en la élite virreinal. Su riqueza, formidable e indiscutible, se había forjado sobre los vastos campos de Enequén, el oro verde de Yucatán, cuya fibra se usaba para fabricar cuerdas y sogas, vital para la navegación, el comercio y la industria naval del Imperio Español. También poseía extensos bosques de palo de tinte o palo de Campeche, cuya madera era codiciada en Europa para teñir telas con ricos colores. Pero la verdadera fuente de su poder no residía en la tierra misma, sino en la fuerza de trabajo que la cultivaba. Miles de indígenas mayas, despojados de sus tierras ancestrales y sometidos al sistema de la encomienda y el repartimiento forzado, y un creciente número de esclavos africanos, traídos a la fuerza a través del Atlántico, cuyas vidas
eran consideradas meras propiedades. La hacienda de los Peralta, conocida como la Sombra del Jaguar, era un imperio en miniatura, un microcosmos de la sociedad colonial. Con sus vastos campos de agave que se extendían hasta el horizonte, sus ingenios ruidosos donde la fibra era procesada, sus talleres, sus corrales y sus extensas caballerizas, era un motor de producción incesante. La mansión principal, de 2 plantas, construida con gruesos muros de mampostería, con sus anchos corredores, patios ajardinados llenos de flores tropicales y una capilla privada, era un santuario de lujo, poder y aparente piedad. Pero sus muros, gruesos y aparentemente inexpugnables, también encerraban un dolor inaudito y secretos oscuros. Las condiciones de vida de los mayas encomendados y los esclavos africanos eran infames. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, bajo el sol abrasador, con raciones miserables, sin descanso ni esperanza. El látigo de los capataces era una constante, resonando en el aire como un castigo omnipresente, y las palizas y torturas eran brutales y frecuentes. Las enfermedades, como la viruela, el sarampión y la disentería, diezmaban a las poblaciones, y la esperanza de vida de un trabajador forzado era trágicamente corta. Las chozas de los trabajadores, apiñadas y míseras en las afueras de la mansión, eran un lamento silencioso de miseria y desesperación, donde los ritos ancestrales mayas se practicaban en secreto, bajo el velo de la noche, como un último vestigio de dignidad y conexión con sus raíces. El dolor y el resentimiento, aunque rara vez se manifestaban abiertamente, impregnaban el aire como un miasma, un veneno invisible que algún día buscaría su salida de forma explosiva. En este mundo de crueldad y opulencia desmedida, doña Leonor de Cisneros era una flor delicada, pero atrapada en una jaula dorada. A sus 25 años, poseía una belleza serena, casi etérea, piel pálida que apenas se tostaba bajo el sol colonial, grandes ojos almendrados de un verde profundo que reflejaban una melancolía innata y un espíritu soñador, y cabellos castaños, tan largos que cuando los soltaba en la intimidad de sus aposentos, le cubrían la espalda como un manto sedoso. Había sido educada en los conventos más prestigiosos de Nueva España, cultivada en las artes de la música, la poesía, la literatura y la devoción religiosa, lo que le otorgaba una sensibilidad inusual para su época y su posición social. Su matrimonio con don Alonso, acordado cuando ella tenía apenas 17 años, fue una unión de conveniencia que fusionó 2 de las grandes fortunas y linajes de la península. Pero el amor, la ternura o la camaradería nunca formaron parte de esa ecuación. Don Alonso era un hombre de negocios y poder, incapaz de la intimidad emocional o la pasión que Leonor, en su juventud y su corazón anhelante, deseaba y necesitaba. La mansión era su jaula de oro. Sus días se sucedían entre rezos obligatorios, bordados intrincados, la supervisión de una casa inmensa y un vacío emocional que la carcomía lentamente. Don Alonso la veía como una esposa adecuada, una madre para sus futuros herederos, una extensión de su prestigio, no como un alma a la que amar o comprender. Su soledad era un pozo sin fondo, y sus ojos a menudo se perdían en el horizonte, buscando algo, una conexión, una chispa de vida que nunca encontraba en su existencia monótona y opulenta. Y luego estaba Quín, un esclavo maya, quizás de la misma edad que Leonor, de apenas 25 años, cuyo nombre significaba sol en la antigua lengua de su gente, un nombre que evocaba la luz, la vida y la energía primigenia.
King no era como los otros esclavos, aunque compartía su sufrimiento y su destino. Poseía una inteligencia aguda, una mirada profunda y penetrante que reflejaba una sabiduría ancestral y una dignidad innata que ni el látigo ni las cadenas pudieron quebrantar por completo. Había sido tomado prisionero en una de las últimas incursiones españolas en las tierras mayas no pacificadas del sur, y se rumoreaba, entre los pocos mayas que aún conservaban sus tradiciones, que provenía de un linaje de nobles mayas, de los antiguos ajao, o señores, lo que explicaba su porte y su mirada altiva. Su educación, aunque rudimentaria y transmitida en secreto por los ancianos de su pueblo, le había otorgado un conocimiento profundo de las estrellas, las propiedades curativas de las plantas y las viejas leyendas y cosmogonías mayas, que lo hacía diferente, y le daba una perspectiva única sobre el mundo. Debido a su intelecto, a su calma inusual bajo presión y a su habilidad manual, don Alonso lo había asignado a la casa principal como mozo de establos y, ocasionalmente, como sirviente personal dentro de la mansión, lo que le permitía una proximidad peligrosa con la familia del amo. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo duro del campo, eran sorprendentemente hábiles y delicadas. Y su presencia, silenciosa y observadora, parecía desvanecerse en las sombras, pero sin perder detalle. Fue en esta proximidad, en el silencio de los patios y los corredores, donde King vio a doña Leonor, no como su ama, sino como un alma tan atrapada como la suya, una flor marchitándose lentamente en la misma jaula dorada que la suya propia. Su amor por ella nació de esa profunda empatía, un amor silencioso, imposible y desesperado, que solo él conocía y guardaba celosamente en lo más profundo de su corazón. Leonor, en su inocencia, apenas lo percibía. Pedro de Peralta, el hermano menor de don Alonso, y el capataz principal de la hacienda, era el antagonista de esta historia, la encarnación de la crueldad más desmedida. Era un hombre corpulento y sádico, de temperamento volátil y una crueldad que rozaba la locura. Pedro disfrutaba del poder sobre los cuerpos ajenos, y su sadismo se manifestaba en los castigos más brutales, en las palizas sin piedad que infligía a los trabajadores por las faltas más triviales. Sus ojos, a menudo inyectados en sangre por la ira o el aguardiente, siempre buscaban una excusa para la violencia. King, con su dignidad innata, su mirada a veces desafiante y su inusual intelecto, era un blanco constante de su ira, un recordatorio viviente de todo lo que Pedro despreciaba en los indios, su resiliencia, su silencio, su sabiduría ancestral que escapaba a su control. Pedro sentía una envidia visceral por la inteligencia de King y una profunda incomodidad por su presencia cercana a la familia, especialmente a Leonor. Esta casa, este mundo de opulencia y miseria, de devoción y crueldad, estaba maduro para la tragedia. El incidente catalizador no fue un acto de amor físico consumado, ni una traición explícita, sino la llama de un amor imposible que se encendió en el corazón de King y, de forma sutil e inadvertida, en el alma de Leonor. No fue un rayo que partió el cielo, sino una chispa lenta y constante, una serie de momentos insignificantes para el mundo exterior, pero que construyeron un volcán de emociones contenidas y un destino trágico. El primer encuentro significativo ocurrió una tarde calurosa en el patio principal de la hacienda. Leonor, aburrida y melancólica, se dedicaba a observar las exóticas flores que crecían en los maceteros de barro, buscando un respiro a su monótona existencia. King,
asignado a regar las plantas del patio. Pasó junto a ella con su pesada regadera de metal. Un movimiento brusco de su brazo, o quizás un tropiezo leve, hizo que un chorro de agua cayera sobre el delicado vestido de encaje de Leonor. King se detuvo en seco, el pánico reflejado en sus ojos, esperando la reprimenda o el látigo, el castigo que era habitual para cualquier error de un esclavo. Pero Leonor, en lugar de enojarse o llamar a un sirviente para castigarlo, sonrió. Una sonrisa genuina, rara en ella, que iluminó su rostro. «No te preocupes, King», dijo su voz suave, con una dulzura inesperada. «Es solo agua. El calor de Yucatán lo secará en un instante». Eres muy cuidadoso con las flores». La última frase fue un cumplido inesperado, un reconocimiento a su humanidad y a su sensibilidad que King nunca había recibido. King levantó la vista, y sus ojos, negros como obsidiana pulida y llenos de una inmensa profundidad, se encontraron con los verdes, melancólicos y curiosos de Leonor. En esa mirada fugaz, en ese instante suspendido, King no vio a su ama, a su dueña, sino a una mujer prisionera, tan solitaria y delicada como él, y su corazón, a pesar de la imposibilidad de su condición, se aferró a esa chispa de amabilidad y reconocimiento. Leonor, a su vez, sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Una conexión, una chispa de humanidad y comprensión en los ojos de aquel esclavo que le faltaba en su propia vida de lujo y soledad. A partir de ese día, King buscaba excusas para estar cerca de Leonor, no para hablar, sino para simplemente observar su presencia. Le llevaba flores frescas del jardín, escogidas con un cuidado exquisito, siempre con la cabeza gacha en señal de respeto, pero con un brillo en sus ojos al ver la tenue sonrisa de ella. Le contaba en voz baja, en un español rudimentario pero hermoso, las leyendas mayas de las flores y los árboles, historias de amor imposible, de sacrificio y de destinos sellados que resonaban con la melancolía de Leonor. A veces, la encontraba en la biblioteca, leyendo a solas, sumida en sus pensamientos. King, a pesar de no saber leer español, sentía la paz de su presencia y la compartía en silencio. Un día, Leonor encontró un pequeño ramillete de orquídeas salvajes, de un color violeta intenso y una fragancia embriagadora, colocadas delicadamente en su atril de costura. Sabía que solo King las pondría allí, un gesto tan tierno como arriesgado. No hubo palabras, no hubo notas escritas, solo esos pequeños gestos, esos intercambios de miradas que se volvieron más largas, más cargadas de un afecto silencioso, de una comprensión tácita que trascendía las barreras de clase, color y destino. King, en lo más profundo de su corazón, amaba a Leonor con una devoción pura, desesperada y sin esperanza. La veía como la encarnación de la belleza, la bondad y la delicadeza en un mundo de sombras y crueldad. Y su amor, aunque imposible y no correspondido de la misma manera, era su secreto más preciado. Un tesoro oculto que lo mantenía vivo en medio de la brutalidad de su existencia como esclavo. Leonor, sin llegar a amar a King como hombre, sentía por él una profunda simpatía, una conexión anímica que la perturbaba y la atraía a la vez. Él era el único que parecía verla, el único que la trataba con una gentileza desinteresada y una honestidad que le faltaba en su propia familia. El secreto, la bomba de tiempo, era este amor no dicho de King, esta devoción unilateral y la creciente, perturbadora empatía de Leonor hacia él.
pero el estallido de esa bomba se activaría con la crueldad inherente a su mundo. Pedro de Peralta, el capataz, había estado observando. Sus ojos malévolos no pasaban por alto la forma en que King parecía gravitar alrededor de Leonor. Su crueldad no necesitaba de justificaciones, pero la insolencia de King, su mirada demasiado digna, su aparente cercanía a doña Leonor, era una afrenta directa a su autoridad, a su machismo enfermizo y al honor de su hermano, don Alonso. Una tarde, King, mientras reparaba una silla de montar en el patio interior, levantó la vista. Sus ojos, llenos de una mezcla de melancolía, afecto y una sutil veneración, se posaron en Leonor, que pasaba por el corredor de arriba, sumida en sus propios pensamientos. Su mirada se demoró un instante más de lo permitido, un segundo, apenas un parpadeo. Pero Pedro lo vio desde la sombra de un arco. Su mente retorcida interpretó la mirada de King no como inocente afecto o admiración, sino como un desafío descarado, una insolencia inaceptable de un esclavo hacia la esposa de su amo. Un fuego sádico se encendió en sus ojos. «Tú, perro insolente, ¿cómo osas mirar a tu ama con semejante descaro? Ya es mucha tu osadía, indio». Pedro vociferó, arrastrando a King por el cuello de su camisa, ante la mirada de otros sirvientes que se encogieron de miedo. La paliza fue brutal, un espectáculo de sadismo calculado. Pedro lo golpeó con sus puños y luego con una vara, hasta que King cayó al suelo, su cuerpo tembloroso. King no se defendió, no gritó, solo recibió los golpes con una dignidad que exasperó aún más a Pedro. Don Alonso, llamado por el alboroto, llegó al patio, su rostro impávido. Pedro le explicó la insolencia de King, exagerando los gestos y la rebeldía del esclavo. Don Alonso, aunque no vio la mirada que había provocado la furia de su hermano, no dudó en impartir una lección para mantener el orden. Esta insolencia no puede quedar impune. Que sea un ejemplo para todos los demás esclavos e indios de esta hacienda, decretó, su voz fría como el hielo. La sentencia fue implacable. 100 azotes, sin piedad. Y luego, Caín sería colgado de un árbol de ceiba centenaria en las afueras de la hacienda para que su cuerpo sirviera de advertencia a cualquier otro que osara pensar más allá de su condición. Leonor lo presenció todo desde la ventana de su habitación, paralizada por el horror y una culpa inmensa que la ahogaba. Observó cómo King fue arrastrado al centro del patio, como sus gritos, al principio ahogados, se convirtieron en un lamento desgarrador con cada golpe del látigo. Vio su cuerpo flaquear y luego ser arrastrado, casi inerte, hacia el árbol de ceiba donde sería ahorcado. La imagen de King, con sus ojos llenos de dolor, pero también de una extraña resignación. La mirada de un mártir silencioso. Se grabó a fuego en su mente, en su alma. Leonor sabía, en lo más profundo de su ser, que King no había hecho nada para merecer ese final, que su único pecado había sido mirarla con una mezcla de gentileza, admiración y un afecto puro. La visión del cuerpo colgando al atardecer, balanceándose suavemente con la brisa tropical, la persiguió en sus sueños y en sus horas de vigilia. La muerte de King, tan cruel e injusta, se convirtió en el catalizador de una tormenta de culpa, remordimiento y miedo en el alma de Leonor. El secreto ya no era el amor de King, sino la agonía de Leonor, la injusticia insoportable de esa muerte, y la sensación creciente de que algo, una presencia fría y silenciosa, había entrado en la hacienda. Una sombra nacida del dolor y el tormento de King, que ahora se cernía sobre ella, buscando consuelo,
buscando una conexión, buscando justicia. El terror la invadió, el terror a la crueldad inherente a su mundo, el terror a su propia complicidad y el terror a una presencia que ya sentía muy cerca, una presencia que no la abandonaría jamás. La muerte de King no trajo paz a la hacienda de los Peralta, sino una quietud ominosa, el preludio de un horror más sutil y persistente que el látigo o la horca. Para Leonor, la tragedia no terminó con el último balanceo del cuerpo inerte de King en la ceiba. A partir de esa noche, la hacienda, antes un lugar de opulencia vacía, se transformó en su prisión personal y, lo que era peor, en su tormento. Un escenario para la lenta y dolorosa desintegración de su cordura. Las manifestaciones comenzaron de forma insidiosa, casi imperceptible, como sombras danzantes en la periferia de su visión, o ecos de un murmullo lejano que nadie más parecía escuchar. Al principio, era una brisa fría e inexplicable en un día sofocante, un soplo helado en su cuello que le erizaba la piel. Luego, eran susurros apenas audibles, como el murmullo del viento al pasar por las ventanas, pero que para ella parecían pronunciar su nombre, Leonor, con una melancolía infinita, una tristeza que le atravesaba el alma. Las velas en su habitación parpadeaban sin razón aparente, incluso sin corrientes de aire, y las puertas se abrían y cerraban solas, con un crujido fantasmal que solo ella parecía notar. Los objetos, pequeños y triviales, se movían de lugar durante la noche, o caían de las repisas sin explicación, encontrándolos al día siguiente en sitios imposibles. Un día, encontró un ramillete de orquídeas salvajes, las mismas que King solía dejarle discretamente, delicadamente colocadas en su almohada, a pesar de que nadie había entrado en su habitación en su ausencia. El terror se instaló en su corazón, un miedo gélido que la acompañaba a cada paso. Pero debajo de ese terror había una extraña familiaridad, una melancolía compartida, una sensación de compañía. Era el espíritu de King, no buscando venganza en la forma de un fantasma iracundo y vengativo, sino buscando consuelo, buscando la conexión que les había sido negada en vida, buscando a la única alma que lo había visto con bondad, con compasión, con algo parecido a un amor que trascendía las barreras de su mundo. La presencia no era maligna en su esencia, pero era abrumadora, incesante, omnipresente. La consumía, no con miedo puro, sino con la tristeza inconmensurable de King, con su amor no correspondido que seguía ardiendo más allá de la muerte, con la injusticia brutal de su fallecimiento. Leonor comenzó a aislarse. Dejó de salir al jardín que tanto amaba, de participar en las misas diarias en la capilla, de recibir visitas. Su rostro, antes pálido, se volvió translúcido y demacrado. Sus ojos verdes, antes melancólicos, ahora reflejaban una agitación febril, como si vieran y sintieran lo que nadie más podía ver o sentir. Se reclinaba en su habitación durante horas, susurraba al aire, respondía a preguntas que solo ella escuchaba, y sus monólogos se volvieron cada vez más incoherentes para los que la oían desde afuera. Su cordura se deshilachaba lentamente, hebra por hebra, ante la presencia constante del espíritu. Los sirvientes empezaron a murmurar sobre la locura de la señora, sobre una maldición que había caído sobre la hacienda. Hablaban de sombras en los pasillos de la mansión, de lamentos en la noche que no provenían de los vivos. Don Alonso, al principio, desestimó la melancolía de su esposa como una excentricidad femenina pasajera.
Quizás un desorden de los humores causado por el clima o el aburrimiento. La obligaba a asistir a reuniones sociales, a participar en las oraciones familiares, a mantener las apariencias. Pero el deterioro de Leonor fue demasiado evidente para ignorarlo, incluso para su mente pragmática. Su desapego de la realidad, sus episodios de hablar sola con una entidad invisible, sus ojos perdidos en el vacío. Don Alonso, más preocupado por su reputación y el buen nombre de su familia que por la salud mental de su esposa, trajo a los mejores médicos y boticarios de Mérida, y luego de Veracruz y Ciudad de México. Los médicos, con sus sangrías, sus purgas, sus jarabes de hierbas amargas, no encontraron explicación física. Diagnosticaron histeria, melancolía profunda o desorden de vapores, enfermedades femeninas comunes de la época, y le recetaron tónicos, baños de agua fría y reposo absoluto, inútiles contra una aflicción del espíritu. Luego llegaron los sacerdotes, los más eminentes de la diócesis y de las órdenes religiosas. Realizaron misas en la capilla, rociaron agua bendita por toda la mansión. Intentaron exorcismos menores y mayores. Pero Cain no era un demonio, no era un ente maligno, era un espíritu herido, un alma en pena. Y los ritos católicos no tenían poder sobre el amor no correspondido, el dolor de la injusticia y la culpa que consumía a Leonor. Los sacerdotes solo vieron la locura de una mujer, no al fantasma que la provocaba. La trama secreta, si es que existía, era la de Cain, el espíritu, que en su desesperación por ser reconocido, por no ser olvidado, por expresar su amor y su dolor, se aferraba a Leonor, la única que lo había visto como un ser humano, la única que había sentido su dolor. No era un plan malvado de venganza, sino la manifestación incontrolable de un alma en pena, que, sin quererlo, estaba consumiendo la cordura de la mujer que amaba. La mente de Leonor se convirtió en el campo de batalla de la presencia de Cain. Ella comenzó a trazar dibujos intrincados en las paredes con trozos de carbón, imágenes de figuras humanas con ojos melancólicos, de ceibas floreciendo bajo la luna, de símbolos mayas antiguos que nadie en la casa entendía, ni siquiera los pocos mayas cristianizados que trabajaban allí. En sus pocos momentos de lucidez, intentaba comunicar lo que le sucedía, pero sus palabras eran incoherentes para los demás. Él está aquí. Me mira. Su tristeza es tan grande. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué la luz es dolor? Fue Yaxkin, una anciana curandera maya que servía en la hacienda como cocinera, quien de alguna manera lo comprendió. Yaxkin, con sus profundos conocimientos de las viejas tradiciones mayas, de los espíritus de la selva y los ancestros, observaba a Leonor con una sabiduría ancestral que trascendía la medicina occidental. Ella veía los ojos de Leonor, no los de una loca común, sino los de alguien que veía demasiado, que estaba en contacto con el otro lado. Yaxkin, en secreto, visitaba a Leonor, llevándole brebajes de hierbas tranquilizantes para calmarla. Pero más importante aún, escuchándola con paciencia y sin juzgarla. Leonor le susurraba sobre el espíritu amable que la visitaba, que la llenaba de melancolía y le mostraba su dolor. Yaxkin entendió. El espíritu del sol anda por esta casa, niña, le dijo una vez, refiriéndose a Cain. Su amor no fue escuchado, y su dolor no encontró descanso. Ahora busca consuelo en la única que lo vio de verdad. No había un plan de escape físico, porque Cain no buscaba llevarla a ningún lado físico, sino a un estado de ser,
a una comunión en la soledad, más allá del velo de la vida y la muerte. El objetivo del espíritu era, sin darse cuenta de las consecuencias, arrastrarla a su mismo plano de existencia, a un lugar donde el amor y la tristeza coexistían sin la crudeza del mundo material. Leonor, en su lenta deriva hacia la locura, se acercaba más a King, a su alma atormentada, a su amor. Don Alonso, desesperado y humillado por la condición de su esposa, llegó a culpar a Pedro por su crueldad inicial, aunque nunca admitió su propia responsabilidad en la muerte de King. La casa se volvió un lugar insoportable para él, donde los ecos de su esposa y el recuerdo de su esclavo asesinado lo perseguían. Los sirvientes no se atrevían a acercarse a Leonor, temerosos de la influencia o la maldición que la había consumido. El secreto ya no era la presencia de Cain, sino la imparable decadencia de Leonor, un descenso que nadie, ni la ciencia ni la fe, podía detener. Los lamentos de Leonor, cada vez más frecuentes y desgarradores, se convirtieron en la banda sonora de la hacienda. Un augurio de la catástrofe final. Una melodía de locura y dolor que se filtraba por los muros de la mansión, impregnando cada rincón con su desesperación. ¿Crees que la mente de Leonor podrá resistir la influencia de este amor espectral? ¿Será el espíritu de King una bendición o una condena? Comenta tu predicción y sigue viendo para descubrir el terrible desenlace. La bomba de tiempo no explotó con estruendo, sino con un susurro gélido, una grieta irreparable en la realidad, el punto de no retorno para el alma de Leonor. La mente de doña Leonor, ya frágil y vulnerable, finalmente cedió por completo bajo la incesante influencia del espíritu de King. El 23 de octubre de 1610, exactamente un año después de la brutal muerte de King, la fachada de la discreta melancolía se vino abajo de la forma más pública y aterradora posible, ante los ojos de testigos incrédulos. Era la hora de la cena. Don Alonso, con la esperanza desesperada de presentar una imagen de normalidad y controlar los rumores, había insistido en que Leonor se sentara a la mesa, a pesar de su evidente deterioro. Había invitados esa noche, un par de hacendados vecinos y un notario que había venido por asuntos de tierras y legajos. Ella, con un vestido de seda oscura que intentaba ocultar su extrema delgadez, y el cabello suelto y desordenado que caía sobre sus hombros, se veía más espectral que nunca, sus ojos verdes hundidos y brillantes con una luz inusual. El ambiente en el comedor era tenso, pesado por el silencio de Leonor y las miradas incómodas de los invitados, que intentaban simular normalidad. De repente, Leonor se levantó de la mesa, un movimiento brusco que derribó su silla con un estrépito. Sus ojos, antes vidriosos y distantes, se clavaron en el espacio vacío frente a ella, como si viera a alguien allí, tangible y real. Una sonrisa, extraña y macabra, apareció en sus labios pálidos. Una sonrisa que no era de alegría, sino de desesperación. Comenzó a hablar, no a los presentes, sino al aire, con una voz que, aunque suave al principio, se fue elevando hasta volverse un murmullo frenético, un lamento ahogado que llenaba el comedor. King, estás aquí. Te veo. Tu tristeza me consume. Es tan grande. ¿Por qué no me hablas en voz alta? Quieren que te olvide, pero no puedo. No puedo olvidarte. Te recuerdo cada día, cada hora. Recuerdo tus ojos cuando lo hicieron. Cuando Pedro y tu amo te quitaron la vida. Todo por una mirada. Sus palabras, incoherentes para los invitados,
Eran un veneno puro para don Alonso, que la escuchaba con el corazón helado. Había mencionado a King, el esclavo asesinado. Había mencionado la brutalidad de su muerte. Una muerte que se había intentado borrar de la memoria colectiva y de los registros oficiales. Don Alonso, al principio, intentó acallarla con un gesto autoritario, un carraspeo incómodo, intentando mantener la compostura. Leonor, mi amor, siéntate, por favor. ¿No te sientes bien? Deben ser las fiebres, dijo, su voz tensa y controlada, pero con una ira apenas disimulada que se asomaba por sus ojos. Pero ella estaba más allá de su control. Comenzó a gesticular, a moverse erráticamente por el comedor, como si bailara con un compañero invisible. Sus brazos extendidos, su cuerpo grácil moviéndose en un ritmo que solo ella percibía. Él te decía que le dabas flores. Lo sé. Lo sé porque él me lo cuenta. Me cuenta cómo lo mirabas con piedad, cómo su bondad te hacía sentir. Y por eso lo mataron. Por sentir, por verte, por amarte en silencio. Él te amaba, don Alonso. No como tú la amas, sino con el alma, con una devoción pura que te faltaba. Y tú lo asesinaste por su luz, por su dignidad, por su mirada inocente. Las palabras de Leonor, claras y cargadas de una verdad brutal y explosiva, resonaron en el silencio atónito del comedor. Los invitados se miraron entre sí, horrorizados, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de vergüenza. La mujer de la casa no solo estaba revelando su locura, sino también la verdad inconfesable detrás de la muerte de un esclavo. Una muerte que había sido justificada como una corrección ejemplar, pero que, por sus palabras, era un asesinato por celos, por orgullo herido o por pura maldad. Don Alonso se levantó de golpe. Su silla cayó con un estrépito. Su rostro, antes de piedra, ahora estaba descompuesto por una mezcla de vergüenza insoportable, furia descontrolada y un terror genuino. La bomba había explotado. Su esposa, su posesión más valiosa, la madre de sus futuros herederos, estaba revelando la verdad de la tragedia que había intentado enterrar bajo capas de silencio y mentiras. La locura de Leonor ya no era un secreto familiar, sino un espectáculo público y escandaloso que arruinaba el nombre de Peralta. Silencio. Cállate, mujer. Estás delirando. Son las fiebres. Te pondré en un convento, lejos de aquí, gritó don Alonso intentando arrastrarla de vuelta a su silla. Pero Leonor se resistió con una fuerza insospechada para su frágil cuerpo. Su mirada fija en don Alonso, pero como si viera a King a través de él. No son fiebres, es su presencia, su dolor, su amor. Me persigue, don Alonso. Me persigue porque lo mataste. Lo mataste por amarse en silencio. Lo mataste por la luz que tenía en los ojos. Y ahora su alma no descansa. Me busca, me llama, me lleva con él. Sus ojos se fijaron en don Alonso, pero su mirada era la de King, llena de un reproche silencioso e insoportable. Tú lo mataste. Y ahora él te persigue a través de mí. Nunca descansarás. La confrontación era insostenible. Don Alonso, temblando de rabia y humillación, ordenó a sus sirvientes que se llevaran a Leonor de inmediato. Ella siguió luchando, gritando el nombre de King, llorando, riendo de forma histérica. Mientras era arrastrada fuera del comedor, su voz perdiéndose en los pasillos oscuros de la mansión. Los invitados, incómodos y avergonzados, se apresuraron a inventar excusas y se despidieron rápidamente, la imagen de Leonor grabada a fuego en sus mentes. La noche del 23 de octubre de 1610
se convirtió en la noche en que la locura de doña Leonor de Cisneros se hizo innegable, pública y aterradora. Don Alonso ya no pudo esconder la verdad. Su esposa estaba irremediablemente perdida. Su sentencia, implícita y devastadora, era el encierro perpetuo. La familia, para evitar un escándalo aún mayor y la posible intervención de las autoridades eclesiásticas o civiles por la posesión o herejía, decidiría su destino. Leonor sería encerrada en la hacienda, bajo llave, en una de las habitaciones más apartadas, bajo la vigilancia constante de una nodriza y un guarda, en un encierro de por vida que la alejaría de los ojos del mundo, una sentencia de muerte en vida, para ocultar la verdad inconfesable de lo que se había desatado en su hogar. El clímax de esta tragedia no fue una explosión de violencia externa, sino una implosión lenta y dolorosa de la cordura de doña Leonor. Un descenso sin retorno al abismo más profundo de la mente humana. Una catástrofe silenciosa que devoró su alma y la de quienes la rodeaban. Después de la humillante y escandalosa escena en el comedor, don Alonso, más preocupado por la reputación inmaculada de su linaje que por la agonía de su esposa, tomó una decisión drástica y cruel, que sellaría el destino de Leonor. Ella sería encerrada en sus aposentos, los grandes ventanales con barrotes, la puerta cerrada con llave por fuera, vigilada día y noche por una anciana esclava llamada Xoch, cuya lealtad a don Alonso era absoluta, y por un guarda personal que rondaba los pasillos. Se esparció el rumor en Mérida de que Leonor padecía una grave enfermedad de los humores, o fiebres persistentes. Una mentira piadosa para la sociedad, pero un velo transparente para los sirvientes de la hacienda, que sabían la verdad de los lamentos, las risas histéricas y los balbuceos que escapaban de sus habitaciones. En su prisión de lujo y desesperación, Leonor se entregó por completo a la presencia de King. La barrera entre la realidad y el mundo espectral se desvaneció por completo para ella. Ya no solo escuchaba susurros o veía sombras. Ahora, la figura etérea de King se manifestaba ante ella, nítida y dolorosa, pero a la vez reconfortante. No era el King vivo y vibrante, sino una versión etérea de su sufrimiento, su amor y su injusticia. Sus ojos negros llenos de la misma melancolía que la había atraído en vida. Hablaba con él. Reía con él de forma inquietante, sus manos gesticulando hacia el vacío. Y lloraba con él por la injusticia de su muerte y la imposibilidad de su amor. Su conversación se volvió una mezcla incomprensible de español delirante y palabras mayas ancestrales que solo ella y el espectro parecían entender, un lenguaje secreto de la locura y la comunión de almas que nadie más podía descifrar. La anciana Xoch, sentada en un rincón de la habitación, con una vela encendida y un rosario en la mano, solo podía observar el aterrador deterioro de su ama, rezando en silencio, aterrorizada por lo que presenciaba. Veía a Leonor gesticular hacia el vacío, susurrar al aire, sus ojos fijos en un punto invisible, absorta en un mundo que solo ella habitaba. La descripción de su deterioro era gráfica y desgarradora. Su belleza etérea se desvaneció por completo. Su piel se volvió sérea, casi transparente, y se cubrió de llagas por la falta de higiene. Su cabello, antes largo y sedoso, se desordenó permanentemente, enmarañado y sucio. Sus ojos se hundieron en sus órbitas, fijos en un trance que no le permitía dormir ni comer correctamente, lo que la llevó a una delgadez extrema. Se negaba a lavarse, a vestirse, a cualquier contacto físico. A veces, en sus momentos de mayor delirio y agitación,
Se arrancaba la ropa y corría desnuda por la habitación, gritando el nombre de King, su cuerpo frágil, tembloroso. Mientras Xoch intentaba contenerla y cubrirla, temiendo la ira de don Alonso si alguien la veía. Otras veces se acurrucaba en un rincón, balbuceando palabras incomprensibles, dibujando símbolos mayas extraños en las paredes, con trozos de carbón o con sus propias uñas, como si intentara comunicarse con el espíritu que la consumía, dejando un rastro de su mente fragmentada. No había más llanto coherente, solo una risa incesante y sin sentido, una cacofonía que helaba la sangre a quienes la escuchaban. Su cuerpo se volvió una cáscara vacía, un receptáculo para el dolor y el amor no correspondido de King, una marioneta de su propia locura. La victoria del fantasma de King fue terrible y, a la vez, poética en su crueldad. No se trataba de una venganza de sangre directa, sino de la más cruel de las retribuciones. King había arrebatado a don Alonso lo que más le importaba: su honor intocable, la cordura de su esposa y la paz de su hogar. El espíritu, en su amor no correspondido y su inconsolable tristeza, había arrastrado a Leonor a su propio plano de existencia, a un mundo donde solo existían ellos dos y su tragedia compartida. Un purgatorio personal de amor y dolor. La locura de Leonor era la forma en que el espíritu de King, sin desearlo conscientemente, había logrado estar con ella. Una unión macabra más allá de la muerte, forjada por la injusticia y el sufrimiento mutuo. Don Alonso, impotente ante la locura que había consumido a su esposa, fue lentamente carcomido por la desesperación y una culpa silenciosa que nunca admitió. Su poder terrenal no significaba nada contra la presencia invisible que había invadido su hogar. Los lamentos de Leonor, los murmullos de los sirvientes, la ausencia de cualquier solución, lo carcomían día y noche. Intentó una última, desesperada medida. Ordenó que se quemaran todas las pertenencias de Cain, sus ropas de esclavo, sus pocas herramientas, cualquier rastro de su existencia material. Incluso mandó derribar la antigua ceiba donde King había sido ahorcado, con la esperanza de ahuyentar al espíritu y borrar la memoria del horror. Pero fue en vano. El espíritu de King ya no estaba atado a objetos o a un lugar físico, sino al alma de Leonor, a su amor no correspondido, a la injusticia que lo había llevado a su muerte. Un mes después de su encierro y el último intento de don Alonso por exorcizar la presencia, el cuerpo de doña Leonor fue encontrado en su cama. Su rostro, aunque demacrado y cubierto de suciedad, parecía extrañamente tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa leve y enigmática dibujada en sus labios pálidos. No había marcas de violencia, ni señales de lucha. Simplemente se había dejado ir. Su espíritu, finalmente, había encontrado la paz en la muerte, o quizás la unión con lo que la perseguía. Los médicos, llamados a la hacienda, dictaminaron que había muerto de melancolía consuntiva, un término conveniente para una muerte que no entendían o que preferían no investigar. Pero Xoch, la anciana esclava que la había cuidado, contó en secreto a los pocos sirvientes de confianza que había sentido una brisa fría y dulce en la habitación en el momento de su muerte. Y había escuchado un susurro de despedida. Un nombre en maya que se desvanecía en el aire, como si dos almas, al fin, hubieran encontrado su reposo juntas. La locura había consumido a Leonor, y en su muerte, el espíritu de King, finalmente, la había reclamado por completo.
llevándosela a un plano donde nadie más podía interferir. La catástrofe se había completado, dejando un rastro de desolación, un hogar infame y una leyenda que apenas comenzaba. La muerte de doña Leonor, envuelta en el silencio forzado y los diagnósticos convenientes de la época, fue el final de una vida, pero el inicio de una leyenda que se tejería a lo largo de los siglos. Para don Alonso de Peralta, el golpe fue devastador. Aunque el prestigio de su familia se mantuvo a duras penas, gracias al férreo control que ejercía sobre las noticias y los rumores, su espíritu se quebró irremediablemente. Se convirtió en un hombre aún más sombrío, solitario, taciturno y cruel, si cabe. Los lamentos de Leonor y la presencia invisible de Caín lo habían despojado de su autoridad moral y de su paz interior, reemplazándolas con un miedo y una amargura constantes. La hacienda de los Peralta, la sombra del jaguar, antes un símbolo de poder inquebrantable, quedó irremediablemente manchada por la infamia y el horror. Los susurros sobre la locura de la señora y el fantasma del esclavo la convirtieron en un lugar temido, un sitio que pocos se atrevían a visitar y que aún menos querían heredar. La reputación de don Alonso, aunque intacta en los documentos oficiales y los salones de la alta sociedad, se pudrió en las calles de Mérida, donde la gente contaba historias a media voz sobre su crueldad y el trágico destino de su esposa. Su línea sanguínea continuó, sí, pero el legado de infamia, la sombra de la hacienda maldita, los persiguió por generaciones. Un estigma que no podía borrarse. Las autoridades virreinales y eclesiásticas hicieron todo lo posible por borrar el incidente de los registros públicos y de la memoria colectiva. El certificado de defunción de Leonor se emitió sin más detalles, atribuyendo su muerte a causas naturales. Los reportes médicos y sacerdotales, que contenían descripciones perturbadoras y menciones de fenómenos inexplicables, se guardaron bajo llave en archivos privados designados para el olvido y la supresión de la verdad. Se prohibió expresamente hablar del fantasma de la hacienda y de la locura de la dama en público, bajo amenaza de severos castigos. Pero la memoria popular es una corriente subterránea que fluye sin ser vista, ajena a las prohibiciones oficiales. Y las historias prohibidas son las que más persisten y se magnifican, susurrándose de boca en boca, de generación en generación, mutando con el tiempo, pero manteniendo su esencia central de tragedia y lo sobrenatural. La hacienda, la sombra del jaguar, ya abandonada por completo por las generaciones futuras de los Peralta, se convirtió en un monumento al horror y al olvido. Sus vastos campos de henequén se volvieron silvestres, devorados por la vegetación tropical. Los ingenios se cubrieron de moho y telarañas, sus máquinas oxidadas y silenciosas. La mansión, antes grandiosa y luminosa, se desmoronó lentamente, sus paredes agrietadas, sus techos derrumbados, sus patios invadidos por la jungla. Se convirtió en un lugar maldito, un sitio que los lugareños, descendientes de los mayas que trabajaron y sufrieron allí, evitaban al atardecer y al que nunca se acercaban por la noche. Contaban historias de luces fantasma que se encendían y apagaban solas en las ventanas de la mansión en ruinas, de murmullos y lamentos que se escuchaban en el viento que soplaba entre las grietas de la piedra, de una presencia fría y opresiva que te erizaba la piel y te erizaba los cabellos si te atrevías a pisar sus dominios. La leyenda de Caín y Leonor se transformó en un cuento de advertencia, una parábola oscura sobre el amor no correspondido de un esclavo, la crueldad de su amo, y cómo la injusticia puede trascender la muerte
para cobrar su precio de la manera más dolorosa. La historia se transformó en la leyenda del fantasma del esclavo enamorado, que volvió del más allá para reclamar el alma de la mujer que no pudo amar en vida. Algunos decían que el espíritu de King se aparecía en la forma de un brillo espectral en los ojos de las mujeres que padecían melancolía o de quienes se atrevían a visitar las ruinas. Otros, que su lamento se escuchaba en la brisa de la noche, mezclándose con el lamento incesante de Leonor, una sinfonía de dolor que resonaba por toda la península. La anciana Jackskin, la curandera maya que había entendido a Leonor, fue la guardiana original de esta historia. Ella la transmitió a sus hijos y nietos, contándola no como un simple cuento de terror para asustar, sino como una profunda tragedia de almas unidas por el sufrimiento y la injusticia. Un relato sobre el espíritu humano que busca el descanso. El fantasma no era un ser de maldad, sino la manifestación de un dolor profundo, de un amor que buscaba su lugar en el mundo, incluso después de la muerte. Y de la locura de Leonor, nacida de la culpa y la compasión, que la llevó a la unión final con su único confidente y amante espiritual. Siglos después, en pleno siglo XXI, la moderna Mérida es una ciudad vibrante, un crisol de culturas y un pujante centro turístico. Pero bajo sus calles pavimentadas y sus edificios coloniales restaurados, las viejas historias nunca mueren del todo. Permanecen como fantasmas en la memoria colectiva. Ecos en las ruinas y susurros en el viento que sopla desde las selvas circundantes. Fue un joven arqueólogo aficionado, fascinado por los misterios coloniales y las leyendas locales, y en su búsqueda de restos mayas en las afueras de la ciudad, quien tropezó con las ruinas cubiertas de maleza de lo que alguna vez fue la majestuosa hacienda La Sombra del Jaguar. Guiado por los susurros de los lugareños y los viejos mapas de encomiendas que encontró en archivos locales, descubrió no solo cimientos ancestrales mayas, sino también en una tumba sin nombre cerca de la derruida capilla de la hacienda. Restos óseos que databan del siglo XVII. Y escondido en un hueco de la pared, entre las piedras resquebrajadas de lo que debió ser la habitación principal, encontró un pequeño relicario de madera tallada, carcomido por el tiempo, y dentro, un puñado de orquídeas salvajes secas, tan frágiles como una pluma, y un diminuto pergamino en español, con la letra delicada y casi ilegible de: Leonor, su tristeza es la mía. Su amor me llama. Ahora sé que eres mi único sol, King, y con él iré. Este hallazgo validó la leyenda, dando voz a lo que por siglos solo fue un susurro, una historia silenciada por el poder. La historia de la hacienda, de King y de Leonor, se convirtió en un testamento silencioso del impacto duradero de la crueldad, de la fragilidad de la cordura cuando se enfrenta a una injusticia insoportable, y del poder trascendente del amor no correspondido que busca su consumación incluso más allá de la muerte. Nos recuerda que las acciones de los poderosos tienen consecuencias que pueden reverberar mucho más allá de sus vidas, que la opresión y la deshumanización siempre encuentran una forma de manifestarse, y que el dolor de los oprimidos puede manifestarse de las formas más inesperadas y perturbadoras. Nos obliga a reflexionar sobre la dignidad humana, la empatía y los límites de la razón frente a lo incomprensible, a esas fuerzas que habitan entre la vida y la muerte. La tragedia de King y Leonor nos enseña que el amor, incluso cuando es prohibido y no correspondido en vida, puede buscar y encontrar su unión en la muerte o en la locura para reclamar la justicia que le fue negada en vida, convirtiendo la tragedia personal
en un fantasma que nunca se irá. El fantasma de la hacienda de Mérida es un eco eterno de esa verdad. Un lamento que resuena a través del tiempo, recordándonos que el pasado nunca está realmente enterrado. ¿Crees que la justicia siempre encuentra un camino, incluso desde el más allá? ¿O es la locura de Leonor un castigo por su propia complicidad y la sociedad que la rodeó? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado. Historias que nos recuerdan que los muertos a veces tienen más que decir que los vivos.